es fortalecerse su fe en Dios solamente. Va a ser un tiempo difícil para los hajamim, para los sabios de la Torah, para aquellos que desean conocer a Dios. No va a ser un tiempo fácil. La cuarta condición que va a rodear en los días finales será que el gobierno se convertirá a herejía. Literalmente, Malchut Tehiyeh Paz le Menut. Menut se entiende en sentido general como cualquier creencia, escuchen, que niega de alguna manera la existencia de Dios. Este será el fenómeno mundial la cual aún afectará el sistema o los sistemas religiosos. No solamente el sistema judío, sino todos los sistemas que hablan de Dios y hablan de lo que es la moral, y sistemas en la cual inculcan una forma de vida de acuerdo a las leyes de Dios. Cuando el rabino Nehemías dijo esto, él había predicho un acontecimiento que se cumplió en el año 150 de la era común, cuando el gobierno de Roma oficialmente declaró de que la secta de los cristianos, los mesiastianos, como literalmente se traduce del griego al hebreo, al inglés, como la religión oficial del Imperio Romano. Por primera vez el Estado da un estado legal a un grupo de personas que dentro del judaísmo eran puestos a un lado como un grupo de herejes. Sin embargo, Menú también se entiende específicamente es fortalecerse su fe en Dios solamente. Va a ser un tiempo difícil para los hajamim, para los sabios de la Torah, para aquellos que desean conocer a Dios. No va a ser un tiempo fácil. La cuarta condición que va a rodear en los días finales será que el gobierno se convertirá a herejía. Literalmente, Malchut Tehiyeh Paz le Menut. Menut se entiende en sentido general como cualquier creencia, escuchen, que niega de alguna manera la existencia de Dios. Este será el fenómeno mundial la cual aún afectará el sistema o los sistemas religiosos. No solamente el sistema judío, sino todos los sistemas que hablan de Dios y hablan de lo que es la moral, y sistemas en la cual inculcan una forma de vida de acuerdo a las leyes de Dios. Cuando el rabino Nehemías dijo esto, él había predicho un acontecimiento que se cumplió en el año 150 de la era común, cuando el gobierno de Roma oficialmente declaró de que la secta de los cristianos, los mesiastianos, como literalmente se traduce del griego al hebreo, al inglés, como la religión oficial del Imperio Romano. Por primera vez el Estado da un estado legal a un grupo de personas que dentro del judaísmo eran puestos a un lado como un grupo de herejes. Sin embargo, Menú también se entiende específicamente en cuanto a las creencias de este grupo, no tanto el grupo en sí, sino las creencias, la forma de pensar, la teología, si lo quieres decirlo de esa forma, cómo actuaban ese grupo del primer siglo llamaban, y que lo llamaban los Netzarim o los Notri. Klausner, Joseph Klausner, un autor y un comentarista en el Talmud Socino, y también Herbert, menciona este punto de Menú, algo particular. Ellos dicen que las creencias de estos Menú involucra lo que es Ma'amim Notrim, las creencias de los seguidores del Gajo, o mejor dicho, de la estirpa rechazado del pueblo de Israel. Estamos hablando de un mesianismo que fue rechazado, totalmente repudiado. Es por esto, amigos, que el judaísmo no acepta
en ninguna forma, en ningún concepto sea esta la tradición clásica del cristianismo moderno, o la antigua del primer siglo, o de una combinación de un cristianismo parecido a grupos hasídicos. Todos ellos y todas sus hijas para el judaísmo ortodoxo, para el judaísmo tradicional, no es kasher, es y se considera menut. Y aquí tenemos que hacer el hincapié sobre esto, porque claramente de acuerdo a la tradición hebrea, menut es herejía, y esto habría de contaminar a todos sistema religioso, incluyendo el sistema ortodoxo. Escuchen bien, aún el sistema ortodoxo. Hagamos la pregunta: ¿qué fue lo que los Nosrim habían enseñado, que los sabios de Israel lo habían declarado, que esas creencias niegan la existencia de Dios? Veremos algunas de ellas ahora. Número 1, los Nosrim creían, y podemos decir muchos en la actual, creen que el Mesías, el candidato del Mesías, ya había llegado, ya vino en carne. Era en potencial la actualidad del Mesías de Israel, sin haber cumplido todos los requisitos que demanda la Biblia, que demanda las profecías, que demandan los sabios de Israel, y como tal lo declararon a tal candidato Mesías en carne. Él ha llegado, Él ha venido, y Él está realizando la redención. Una cosa es tener una opinión personal que un candidato es el Mashiach, que fulano o mengano es el Mashiach, y otra cosa es claramente promoverlo, que en acto, en hecho, tal persona es Mashiach en actualidad. Como si tal Mesías, haláquicamente hablando, niegan las promesas de las profecías. Esta es la primera calificación de lo que eran las enseñanzas de los Nosrim. Vamos a proceder. La segunda parte es que los Nosrim llegaron a creer que su candidato de Mashiach, de Mesías, no solo era el Mashiach, sino era el creador en carne, era lo que en hebreo se llama Boreinu, era Elokeinu, Hasbe Shalom. Eso sería considerado en el judaísmo, de la base bíblicas como también rabínica, una gran blasfemia, y considerado Avodah Zará, idolatría. Y es por eso que se llama menut, porque lleva a esto, a la idolatría. Y es aquí que, a decir esto, que el Mashiach era el creador que sostiene el mundo, es el que va a realizar la redención, es en sí una de las enseñanzas de menut. Es decir, atribuir al Mesías, no comprobándolo como tal, como una esencia y substancia única y unida al Creador, poseyendo atributos que solamente posee el omnipresente y omnipotente, se convierte ahora en una de las ideas o dogmas de la Iglesia, de los Nosrim, pero más en tarde vamos a ver incluyendo aún el sistema mundial, incluyendo ciertos grupos aún dentro del mismo sistema ortodoxo. Los Nosrim llegaron a cometer el error eventual de dirigir toda su devoción, sus servicios de adoración, sus oraciones, sus rezos al candidato que ellos dijeron que era el Mesías. Es decir, en vez de orar solo a Dios, comenzaron a adorar y orar y rezar al Mesías en vez al único y verdadero Dios.